Hola amigos queridos, bienvenidos a un nuevo video. En algunos lugares del mundo se han vuelto misteriosos, debido a que han ocurrido hechos bastante raros, sin ninguna explicación lógica. Así que en este video te mostraré los lugares más misteriosos del mundo. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Kickstop por haberme dado la idea de hacer este video. Si tú tienes una idea que pueda ayudar al canal, no dudes en decírmelo en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Stonehenge, ubicado en Inglaterra, es un monumento megalítico tipo Cromlech, además de otros elementos como hoyos, fosos, montículos, etc. Construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce, situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos 13 kilómetros al norte de Salisbury. Es uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo. Arqueólogos de diferentes universidades del Reino Unido han descubierto una serie de piedras en las colinas del norte de Pembrokeshire, aproximadamente a unos 225 kilómetros de Stonehenge, los cuales son iguales a aquellas del antiguo sitio de Salisbury, en el oeste de Inglaterra. Resulta que las piedras podrían haber sido desmontadas y puestas de nuevo con la ayuda de un poco de bricolaje, pero esto no era ningún mueble para ensamblar en casa normal. El descubrimiento de hoyos cortados en el afloramiento cerca de las colinas de Preseli, en Pembrokeshire, corresponde a las piedras de Stonehenge, pero se estima que son 500 años más antiguos que las del famoso sitio. Se piensa que las piedras Craig, Ross y Felin datan del año 3400 a.C., mientras que las de Carn Geodag se remontan al 3200 a.C., según la evidencia presentada mediante la investigación. Pero Parker Pearson dice que las arches más grandes en Stonehenge fueron dirigidas hasta el año 2900 a.C. Él cree que no es probable que el intervalo de 500 años haya sido causado por el transporte lento, sino que más bien las piedras fueron utilizadas como un monumento local cerca de la cantera, antes de ser transportadas a Wiltshire. Como llegaron las piedras de arenisca azulada al lugar en que se encuentran actualmente, ha sido siempre un motivo de contienda. Pero las nuevas evidencias parecen aclarar el misterio. Los hallazgos han sido publicados en un nuevo libro, por el Consejo de Arqueología Británica, titulado Stonehenge, Making Sense of a Prehistoric Mystery, o en español, Stonehenge, Encontrar el sentido de un misterio prehistórico. Machu Picchu, ubicado en Perú, es una ciudadela inca, ubicada en las alturas de las montañas de los Andes, sobre el valle del río Urubamba. Se construyó en el siglo XV y luego fue abandonada, y es famosa por sus sofisticadas paredes de piedra seca, que combinan enormes bloques sin el uso de un mortero. Los edificios fascinantes, que se relacionan con las alineaciones astronómicas y sus vistas panorámicas, el misterio es una invención occidental relacionada con el descubrimiento. Para la gente de allí no hay misterio alguno. A los investigadores les fascinaron las terrazas, una maravilla arquitectónica como todas las terrazas de los Andes, que son construcciones magníficas por sus posibilidades como sistema hidráulico, generador de una agricultura capaz de alimentar a mucha gente. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas que no sabemos sobre la forma de vida en Machu Picchu. Es cierto que hay incógnitas, pero quedarán sin resolver, porque hay pocas fuentes arqueológicas y escritas. En cualquier caso, los incas son misteriosos en general. Sabemos poco sobre ellos y la mayoría de lo que creemos saber son mitos. Machu Picchu es parte de ello. Quizás sobre los incas pueda haber más información en el futuro, porque los arqueólogos siguen investigando en diversos lugares y Machu Picchu es solo una parte dentro de la gran cantidad de ciudades que construyeron. Petra. Ubicado en Jordania, Petra es una ciudad arqueológica famosa en el desierto, ubicada al sudoeste del país. Fundada alrededor del 300 a.C., era la capital del reino nabateo. Se puede acceder a través de un estrecho cañón llamado Al-Sik, y contiene tumbas y templos tallados en acantilados de arenisca de color rosa, motivo por el que se le conoce como la ciudad rosa. En 1812, el explorador suizo Jean-Louis Burckhardt
redescubría el mundo occidental y la legendaria ciudad perdida de Petra, en las tierras desérticas del sur de Jordania. Aparte de la famosa e icónica fachada, Petra la conforman 2 kilómetros de cuadrados de ruinas, templos, un gran teatro y cientos de tumbas, restos de lo que en tiempos fue una gran ciudad, que, según ciertas estimaciones, pudo llegar a acoger a 30.000 o 40.000 personas. Y es que Petra no fue una simple ciudad, sino que el ingenio hidráulico del pueblo nabateo la convirtió en un vergel, en el cual paraban las caravanas comerciales que atravesaban el desierto, comunicando Egipto, Siria, Asia y el Mediterráneo. En estas condiciones, los nabateos ya eran muy ricos en torno al siglo I a.C. Al ofrecer agua, protección y alojamiento, a cambio de un 25% de todas las transacciones comerciales que allí se realizaban. Desde los puntos más altos se almacenaba agua y ésta discurría hasta la ciudad a través de tuberías de terracota y canales esculpidos en la roca, recubiertos de mortero impermeabilizante. Así, Petra pudo llegar a disponer de unos 40 a 50 millones de litros al día, con los que incluso se llenaban una piscina de 42 metros de largo en los jardines reales. Sin embargo, en torno al siglo V después de Cristo, algo salió mal. Se ha encontrado arena procedente de la parte alta del valle en la ciudad, y parte del techo de este túnel bypass está derruido, por lo que se cree que colapsó, y una terrible inundación que arrastró arena y rocas arrasó la ciudad. Petra, que ya había comenzado su declive, sobrevivió, pero un terremoto en el siglo VIII, que destruyó el sistema hidrológico y los cambios en las rutas comerciales a raíz de la invasión musulmana, hicieron que sus habitantes lo abandonasen y que los misterios del desierto la convirtiesen en una leyenda. Triángulo de las Bermudas. Ubicado en el Océano Atlántico, es una área geográfica con forma de triángulo equilátero, situada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Su popularidad se debe a una gran cantidad de barcos y aviones que han desaparecido en sus aguas, de forma cuando menos extraña. Sin embargo, es debido a la publicación del libro El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, a mediados del siglo XX, cuando la denominación y el temor sobre dicha zona se popularizaron. Sin embargo, no fue el único en escribir sobre estas aguas malditas. Así, en 1951, el periodista de Associated Press, E.W. Jones, escribió sobre esta extraña colección de desapariciones de barcos cerca de Bahamas, poniéndole de nombre a la zona Triángulo del Diablo. En 1952, en la revista Destino, apareció un artículo de George Sand, narrando las desapariciones en la zona, y en 1964, el escritor y submarinista Vincent Gaddis le dio su nombre actual, llamado Triángulo de las Bermudas. En un artículo en la revista Argosy, no tardó mucho en escribir un curioso libro que llevaba por título el sugerente Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, y en el que hablaba del mortal Triángulo de las Bermudas. Así es a Vincent Gaddis a quien se le debe el nombre por el que popularmente se conoce a esta zona. Gaddis tiene una gran amistad con un conocido escritor llamado Charles Berlitz, nieto del fundador de las escuelas y academias de idioma Berlitz. Y este genio del misterio fue el que popularizó y divulgó las maldades de esta zona del Atlántico a través de su bestseller, El Triángulo de las Bermudas, en un libro polémico por los datos inexactos que ofrecía para que seducía al lector irremediablemente. Sin embargo, no es la única zona de nuestro planeta que aparece tocada por esta maldición marina, que hace desaparecer a los barcos y aviones. El escritor español Antonio Rivera hablaba de 12 triángulos malditos en nuestro planeta. Sin embargo, los más identificados y representativos, junto con el de las Bermudas, es del llamado el Triángulo del Dragón, en el mar de la China, y el llamado British-Marisburg, ubicado entre Estados Unidos y Canadá en el lago Ontario. Isla de Pascua, ubicado en Chile, es una remota isla volcánica en la Polinesia. Su nombre nativo es Rapa Nui. Es famosa por sus sitios arqueológicos,
incluidas cerca de 900 estatuas monumentales llamadas moais, creadas por los habitantes entre los siglos XIII y XVI. Los moais son figuras humanas talladas con cabezas demasiado grandes, a menudo apoyados sobre enormes pedestales de piedra llamados ajus. El aislamiento de este territorio ha sido en gran parte el catalizador de una historia ambiental y cultural muy peculiar y controvertida que todavía requiere de años de investigación. Desconocida por la civilización occidental hasta la llegada de los holandeses en el siglo XVIII, fue la presencia de los imponentes moai, más de 900 estatuas gigantes de piedra que pueblan la isla y le confieren su imagen más emblemática. Dado que los moai no forman parte de las manifestaciones culturales actuales, se han puesto que fueron erigidos por una civilización anterior prácticamente desconocida. Además, las dimensiones de estas esculturas, algunas alcanzan 20 metros de altura y más de 250 toneladas de peso, plantean un problema tecnológico importante relacionado con su transporte y emplazamiento. Hasta finales del siglo XX, las evidencias utilizadas para descifrar el pasado cultural de la isla de Pascua procedían principalmente de la arqueología, con aportes procedentes de la antropología física, la tradición oral y la lingüística. A partir de 1980, se inició una nueva etapa en la investigación científica de Rapa Nui, caracterizada por la posibilidad de reconstruir los climas y ecosistemas del pasado a través de la paleoecología. El resultado más espectacular de estos estudios fue el descubrimiento de que la isla, actualmente tapizada por praderas de gramíneas, había estado totalmente cubierta de bosques dominados por palmeras, desde por lo menos 40 milenios atrás. Pero el otro hallazgo sorprendente fue la desaparición súbita de estos bosques hacia el siglo XV, algo que produjo un cambio radical en la historia ecológica y cultural de la isla. A partir de ese momento, el gran reto científico fue explicar la supuesta deforestación masiva y repentina de la isla. La historia de la isla de Pascua trasciende el interés local, ya que puede considerarse un modelo a pequeña escala, un experimento natural en un sistema prácticamente cerrado, aplicable a muchos otros lugares del planeta y posiblemente también a nivel global. Los grandes cambios experimentados por el clima, los ecosistemas y la sociedad de la isla a través de milenios puede servir de modelo para pronosticar nuestro posible destino y el de nuestro planeta, frente a las alteraciones ambientales y culturales que se avecinan en un futuro cercano. Skarbray, ubicado en Escocia, es un extenso asentamiento neolítico, situado en la bahía de Skelp, en la más grande de las islas Orcadas, Mainland. Consta de 10 casas agrupadas y debió estar habitado aproximadamente entre el 3100 y el 2500 a.C., un poblado celta perfectamente conservado y más antiguo que Stonehenge o las pirámides de Egipto. Unas viviendas muy modernas. Son apenas 9 casas, pero llaman la atención por muchos motivos. Todas tienen las mismas dimensiones y la misma estructura. Un hogar situado en el centro para el fuego y unos comportamientos alrededor como si fueran estancias con una especie de mobiliario parecido a una cama. Más curioso es que estas casas tienen lo que parecen desagües, lo que ha llevado a pensar que tenían una especie de rudimentarios retretes. Además, unas aberturas en las paredes permitían evacuar desechos, y por si fuera poco, tenían una especie de estanterías que servirían como almacén, y se han descubierto unos compartimientos estancos, que aún no se sabe a ciencia cierta para qué servían. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió, pero sí que el poblado se abandonó de manera repentina. Hay teorías que señalan que se debió a que el clima se volvió más frío y húmedo, y otras señalan más bien algún peligro inminente, pero no hay pruebas que apoyen ninguna de ellas. Lo único cierto es que se encontraron enseres como collares o instrumentos que llevan a pensar en ese abandono a toda prisa. También se han encontrado objetos de cerámica y herramientas de sílex y hueso. El magnífico estado de conservación de este poblado ha llevado a que algunos lo califiquen como la Pompeya de Escocia. Hay que tener en cuenta que las casas están semienterradas y que el material de desecho que las cubría sirvió de protección, también contra el paso del tiempo. Y en segundo lugar,
Cuando se abandonó el poblado, la arena lo cubrió por completo. Scarbrae permaneció oculto durante siglos, hasta que la casualidad y un terrible temporal con lluvias torrenciales sacaron el pueblo de nuevo a la luz en 1850. Las piedras que asomaron en el terreno llamaron la atención de William Watt, The Skull. Él fue quien inició las primeras excavaciones, abandonándolas años después. Pero no fue hasta 1925 cuando se descubrió el poblado por completo y se construyó un muro para protegerlo. Y es que otra gran tormenta hizo que salieran más casas a la superficie, pero también que las que ya habían sido descubiertas sufrieran importantes daños. De esta manera se descubrió uno de los poblados más antiguos de los que se tiene constancia. Un poblado que debió de estar habitado entre los años 3200 y 2200 a.C. La zona del silencio, ubicado en México. Es un área localizada en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. El bolsón de Mapimí está situado en la parte centro-norte de México, a unos 180 kilómetros al noreste de la laguna, que tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Forma parte del desierto chihuahuense. El enigmático nombre es digno corolario al sinfín de mitos que han surgido en torno al lugar. Densos y oscuros nubarrones de aspecto sobrecogedor cubren el cielo. Llevados por el viento se desgarran, dejando pequeños claros por los que se filtran la brillante luz de las estrellas y el fugaz resplandor de un aerolito que cruza la bóveda celeste. La historia comienza a principios de los años 70, cuando un cohete de la NASA, el Athena, al parecer perdió control y fue a caer en la región. De inmediato, un equipo de especialistas estadounidense llegó para localizar el artefacto y contrataron a algunos lugareños para ayudar a peinar la zona. A pesar de todos los recursos empleados, incluyendo aviones, la búsqueda se prolongó por varias semanas. Poco después, un lugareño radicado en Ceballos, Durango, dijo haber localizado una zona en la cual no se escuchaba la radio. El fenómeno fue investigado por especialistas de la ciudad de Torreón. Surgió entonces la hipótesis de la existencia de una especie de cono magnético que provocaba ionizaciones en la atmósfera que bloqueaban la transmisión de las ondas de radio. Y aquí comenzó la leyenda. Además de la zona del silencio, la presencia de bancos de fósiles, de áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, la existencia en la región de una especie endémica de tortuga del desierto y de la abundancia de nopales violáceos de escasa distribución, sirvió de base para conferirle al área características sobrenaturales e inventar una serie de mitos, desde el absurdo de que al entrar a la zona del silencio no se podía escuchar la conversación de otras personas, hasta la aberrante idea de que el lugar es una base de aterrizaje de extraterrestres. Pocos ejemplos hay, como la zona del silencio, en el que un mito ha ocasionado tantos trastornos, pero aún es tiempo de evitar un daño mayor. 4 sencillas recomendaciones del Instituto de Ecología para los visitantes podrían ayudar mucho a la preservación del lugar. Evitar la extracción de plantas, animales, fósiles, puntas de flecha y otros restos arqueológicos. Evitar cualquier tipo de perturbación al ambiente, no encender fogatas, no arrojar basura. Si se llevan latas y envolturas, llevarse los desechos. Mantener cerradas las puertas de las cercas de los ranchos y ejidos. Porque además de las pérdidas que podrían ocasionar el extravío de animales, el ganado puede invadir áreas protegidas en estudio. Líneas de Nazca. Ubicado en Perú, son un grupo de geoglifos precolombinos que se extienden en las arenas del desierto. Ubicado en el sur del país, abarcan un área de casi 1000 kilómetros cuadrados y hay alrededor de 300 figuras distintas, que incluyen animales y plantas. Están compuestos por más de 10.000 líneas, algunas de estas de 30 metros de ancho y más de 9 kilómetros de largo. En un principio los arqueólogos pensaron que las líneas no eran más que caminos, pero cobraron más fuerza otras teorías que aseguraban que las figuras constituían centros de adoración, pensados para agradar a una divinidad situada en las alturas, e incluso formaron un gigantesco calendario, que tenían como propósito apuntar al sol
y los cuerpos celestes. Los investigadores de la Universidad Yamagata, liderados por el Dr. Masato Sakai, han presentado sus hallazgos en la convención anual de la Sociedad Americana de Arqueología, que se celebró el pasado mes de abril, para entender la relación entre las distintas imágenes. Sakai y sus colegas analizaron la localización, el estilo y el método de construcción de los nuevos geoglifos, y descubrieron que existen 4 tipos diferentes de figuras que tienden a agruparse en diferentes rutas, todas ellas con el mismo destino, la ciudad preinca de Cahuachi. Hoy solo queda en pie una pirámide, pero entre el año 1 y el 500, cuando la urbe vivió su esplendor, era un centro de peregrinación de primer orden y a todas luces, capital de la cultura nazca. Los investigadores han descubierto que los geoglifos no solo varían en cuanto a forma, también en cuanto a tipo de construcción. Algunas figuras están formadas tras retirar las piedras de su interior y otras tras apartar sus bordes. Según los arqueólogos japoneses, las figuras de Nazca fueron construidas por al menos 2 culturas bien diferenciadas, con técnicas y simbolismos diferentes que pueden observarse en los geoglifos que trazan el camino de su zona de origen a la ciudad de Cahuachi. Los habitantes de la zona siguieron cuidando algunos geoglifos mucho tiempo después de que perdieran su uso originario, incluso después del colapso de Cahuachi. Área 51. Ubicado en Estados Unidos, el Área 51, también conocida como Groom Lake Army Airport, es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, en el sur del estado de Nevada. Es poco lo que se sabe sobre esta zona, pero lo cierto es que antes de 2013 se sabía aún menos. En ese año, el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos en los que por fin confirmaba que existía el Área 51 y que se utilizaba como campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea. Su nombre se debe simplemente a que fue construido en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica, en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. El Valle de la Muerte. Un equipo de científicos estadounidense ha resuelto el misterio de las piedras que se mueven solas, en el lago seco conocido como Valle de la Muerte, en California. Se trata de la primera vez que una persona ha podido observar cómo este fenómeno en directo. A principios de la década de los años 40, se descubrió que cientos de rocas que se extendían por el valle, algunas de ellas pueden pesar hasta 320 kilogramos, dejaban tras de sí un rastro de movimiento, como si se hubieran desplazado reptando. Sin embargo, esta teoría nunca se pudo confirmar, ya que nadie había visto hasta ahora en directo lo que provocaba estas formas. El 21 de diciembre de 2013 tuvo lugar la ruptura de hielo alrededor del mediodía. Oímos estallidos y crujidos procedentes de toda la superficie del estanque helado y pensamos, ¡es esto!, ha explicado Norris. Estas observaciones ponen patas arriba las teorías anteriores que había propuesto como posible causa de este evento: los vientos con fuerza de huracán, los remolinos de polvo, las películas de algas rebaladizas o láminas gruesas de hielo. En cambio, las rocas se mueven bajo vientos suaves de unos 3 a 5 metros por segundo y fueron impulsados por el hielo de menos 5.3 milímetros de espesor. Además, las rocas se movieron solo unos entre 2 y 6 metros por segundo, una velocidad que sí es imperceptible a distancia y sin puntos de referencia estacionarios. Es posible que haya turistas que lo hayan presenciado sin darse cuenta, ha explicado un científico que ha apuntado que es realmente difícil de medir. Si una roca está en movimiento cuando todas las rocas a su alrededor también se están moviendo, rocas individuales se mantuvieron en movimiento desde unos pocos segundos hasta 16 minutos. En un caso, los investigadores observaron rocas que viajaron más de 60 metros antes de detenerse, y algunas que fueron desplazándose por etapas, moviéndose varias veces antes de llegar a su lugar de descanso final. Sin embargo, estos lugares han alimentado la curiosidad de la gente, tanto así que las personas van a esos lugares para confirmar el misterio.
Cuéntame tu opinión, ¿cuál fue el lugar que más te sorprendió? Si te gustó el video, dame un like, compártelo o suscríbete. De esta manera me ayudarás a crear más contenido similar a este y también mejorar la calidad. Nos vemos pronto con un nuevo video. Hasta luego. Todo empezó con el movimiento magisterial de 1958, en México. Fueron una serie de huelgas y un movimiento social